Bueno, buenos días. Yo no dudo de que todos nosotros tenemos, por decir, un personaje favorito en la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El jueves pasado tuvimos un vibrante estudio, ¿eh? Y hubo un momento que se discutía, ¿no? Por ahí empezaron a haber voces. ¿Cuál es el personaje favorito tuyo? Uno decía, bueno, Daniel, Pablo. Y yo dije, Pablo, tengo una debilidad tremenda por Pablo. Pero hubo otra hermana que dijo, mi personaje favorito es José. Se entusiasmó. José, todo lo que ha hecho, todo lo que pasó, todo lo que logró. Yo cuando llegue al cielo quiero ver a José, por eso. Pero otra hermana salió por ahí también. Yo quiero ver a Daniel por eso y también porque la Biblia dice que es muy guapo. O sea que, ¿por qué no? ¿Verdad? Era muy guapo. La lectura que ha hecho Carlos es del apóstol Pablo. Fíjate que Pablo hace un milagro y hace caminar a un hombre que nunca había caminado, que había nacido así. Y la gente que estaba alrededor de él, como vieron el milagro, lo que quisieron fue rendirle homenajes, sacrificios, porque Pablo representaba a nuestro Señor Jesucristo y los que estaban con él no. Por eso decía, como hemos visto esto, vamos a hacer sacrificios. Vamos a darle gracias por medio de sacrificios. Y Pablo, un hombre muy valiente, en contra de toda la mayoría y en contra de toda la presión, dice, no, sacrificios no. Esto yo lo he hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería que se olviden de lo antiguo, que se olviden de sacrificios, de imágenes, de todo. Jesucristo, él hace todo eso por Jesucristo. Y fíjate que tanto sacó de quicio a la gente, les tocó lo que más les dolía, ¿no? Que ese Señor Jesucristo que no conocían ni querían saber nada de él, agarra y lo apedrean y lo sacan de la ciudad creyendo que estaba muerto. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sabemos o cómo sospechamos de que una persona esté muerta? Primero, que esté estática, que no respire, que no se mueva. Pero esta gente tenía tanto odio que no dudo que lo que querían era matarlo. Y quisiéramos que las escrituras dijeran a veces un poquito más de lo que dice, pero no lo dice. Y lo que está escrito es lo que está escrito. Amén. Y entonces sacan a Pablo creyendo que estaba muerto. Y Pablo se levanta. Un hombre que había estado, me imagino, ensangrentado y todo, no responde. Y creyendo que estaba muerto. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque hay prestigiosos teólogos que piensan que el apóstol Pablo realmente estuvo muerto, que murió por unos segundos. Esto no está escrito en ningún sitio en la Biblia, por supuesto, son interpretaciones de un teólogo que hace. Dice que realmente estuvo por algunos momentos en el paraíso, ¿no? Que él estuvo muerto en el tercer cielo. ¿Y por qué? ¿Qué da pie a que estos teólogos interpreten eso? Entre una de las versículos es más adelante cuando escribe en 2 de Corintios el apóstol Pablo. Dice, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí está la clave. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está refiriéndose a lo que había ocurrido antes.
fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis que he hecho para hablar de mi personaje favorito después de Jesucristo, el apóstol Pablo. Pero en realidad, la base de mi mensaje hoy es el versículo 22. Y el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate que Pablo no está diciendo que posiblemente vas a tener tribulación. No, Pablo está diciendo, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y me atrevo a decir que si alguien quiere entregar su vida a Cristo, que si alguien decide aceptar a Cristo en su vida y decide bautizarse, si solamente le decimos que Dios es grande, Dios es mi pastor, nada me faltará, y no se le habla de las tribulaciones, no se le está diciendo toda la verdad. Amén. Esa es una realidad grandísima. Si lo que se le dice es que entregando su vida a Dios, se le van a acabar los problemas, que ya no va a sufrir más, que ya no se va a enfermar más, que ya no tiene ningún problema, no se le está diciendo toda la verdad. Pero mis queridos amigos y hermanos, en la vida es diferente tener sufrimiento, dificultades y no tener a Cristo a tu lado, que tener dificultades y sufrimiento y tener a Cristo a tu lado. Esa es la gran diferencia. Porque cuando tú estás sufriendo y a la vez tienes comunión con Dios, sabes que Dios está atento a tus problemas. Que ya el asunto que nos preocupa está en su tejado y a nosotros nos corresponde esperar. Fíjate tú, lo que dice Mateo capítulo 8, dice: Jesús calma la tempestad. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Esta travesía pudiera haber sido tranquila, sin ningún percance, pero se despertó una violenta tormenta. A pesar de que es un lago de agua dulce, está rodeado de montañas y las tempestades que se levantan son fuertísimas. ¿Por qué entonces ocurrió la tribulación? Mi pregunta es, espiritualmente, ¿cómo estaban mejor los discípulos? ¿Después de la tribulación o antes de la tribulación? Después de la tribulación, sin ninguna duda. Mateo 8, 23, 27. Jesús
les habla a los discípulos y les dice hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Yo siempre he tenido dudas de estos versículos, ¿no? Pero es curioso que en la embarcación que iban pescadores y Jesucristo que era carpintero, los pescadores que están acostumbrados al mar van y le piden ayuda a Jesucristo. Señor, levántate. Hombres de poca fe. A mí, el pasado 28 de julio, el jueves 27 de julio, perdón, en un estudio bíblico, nuestro hermano Rafa Fernández y los comentarios que se hicieron aquí, me sacó de una duda que yo he tenido por muchos años, ¿no? Yo decía, ¿por qué Jesucristo critica a los apóstoles y les dice hombres de poca fe? Yo decía, ¿por qué los critica? Si están necesitados, están desesperados, acude a Él. Pero ya lo aclaramos muchas gracias, con Rafa y los comentarios, que los critica porque Él les había dicho que suban a la barca, que vayan con Él, que iba a la otra orilla y tenían que llegar a la otra orilla. ¿Cómo así fue? Pero bueno, por medio de las tribulaciones, ¿por qué en la vida nosotros tenemos tribulaciones? ¿Por qué el Señor nos manda tribulaciones? Nosotros en las clases de la escuela o en la universidad podemos tener diferentes materias y podemos pensar que las sabemos, pero hay que tomar un examen. Hay que tomar un examen y ver si realmente las sabemos. Nuestro hermano Héctor Ortiz, en sus pruebas para conducir ómnibus de gran tonelaje, él estudia. Pero si suspende, como ha sido los primeros, después él sabe lo que ha hecho y va a aprobar. Es así con Dios. Es en medio de las tribulaciones cuando un cristiano tiene más oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque tú te acercas más a Dios. Llegan momentos que estás tan cerca de Dios, orando, pidiendo guía, que parece que lo tocaras a Dios. Y por eso es que es la tribulación. Por eso es que Santiago dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Si tú le dices, le lees estos versículos a personas no creyentes, no lo entienden. O aún creyentes, ¿cómo vamos a decir gozados en diversas pruebas? Es que nosotros tenemos una mente diferente a la de Dios. Porque si comprendiéramos el dolor y el sufrimiento como lo entiende Dios, seguro que diríamos que el sufrimiento nos hace crecer en la fe. En la experiencia que tuvo Pablo, narra después que él enseñaba a los discípulos, que los animaba. ¿Y por qué los animaba? Porque habían visto lo que le habían hecho a Pablo. Y él les animaba para que permanezcan firmes en la fe, sabiendo de que las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Marcos 4:17 dice, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona que se va a entregar a Dios le dices que no va a haber tribulaciones, en la mínima se va y deja la iglesia y se olvida de Dios. Y esto quería evitar Pablo con los apóstoles. Por eso dice que cuando se levantó, animaba a los apóstoles. Hoy en día es común creer que las grandes tribulaciones para un cristiano se dan principalmente en países tercermundistas, ¿no? Sobre todo en el África, que a los cristianos
los matan. En el África los cristianos los matan, les queman las iglesias y les hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo y allá es mucho más difícil. Pero si nosotros aquí creemos que estamos en un viaje de rosas, estamos equivocados. Estamos aquí equivocados porque aquí también debe haber tribulación. Y déjeme que le diga, mi querido hermano, que si en nuestras vidas no hay tribulación, si en nuestras vidas no tenemos algo que presentarle a Dios, algo que rogarle que nos responda, entonces tenemos que revisar nuestra condición espiritual. Algo no anda bien. Dado que el cristianismo es una batalla, nosotros siempre tenemos que estar batallando. Te presenta una batalla Dios y luego la superas y luego viene otra y otra. Me gustaría mencionar algunas tribulaciones de las que más dolor producen cuando una persona entrega su vida a Dios, ¿no? Es necesario, por ejemplo, que pases por la tribulación de apartarte del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te vas a apartar del mundo si vives en el mundo? Salid en medio de ellos y apartaos, dice Pablo. Lo que está diciendo es que ya no puedes ser igual cuando tú eres cristiano. Tú inclusive tienes que cambiar de amigos, porque la intimidad que tenías con otros amigos que hacían lo que no hace un cristiano, te empieza a separar. Por eso dice Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Describe al amigo en el sentido de un fuerte lazo emocional con quien tú estás agarrado. Aquellos que tienen un deseo profundo e íntimo por las cosas del mundo. Solo quieren las cosas del mundo, la juerga y nada más. Y a Dios lo dejan en segundo lugar. Por eso es que es tan importante salir de esa verdadera ciudad de destrucción. Yo viví en los Estados Unidos y estudié allá en la universidad. Y fue allá donde yo me convertí por medio de un amigo, ¿no? Un amigo que me llamó la atención. Y yo tenía amigos de borrachera, de fin de semana y de todo eso, que inclusive fueron a mi iglesia. Esto yo no lo sabía, lo supe años después. Fueron a mi iglesia que querían hablar con el pastor, con el consejo, que por qué estaban haciendo eso conmigo y eso, pero nada más lejos de la verdad. Tú te quedas un sábado borrachera hasta la tarde, en la noche, ya no puedes ir el siguiente día a la iglesia. Entonces la prioridad es esa. Eso es una aflicción. Otra aflicción es la aflicción de la duda. Todos los hombres de Dios, todos los grandes héroes de la fe que tenemos en las Escrituras, tuvieron dudas. En algún momento vamos a tener dudas, pero como decía Carlos Ariel la vez pasada, es diferente que un pájaro, que una ave sobrevuela en tu cabeza o se para en tu cabeza a que anide. Eso ya es diferente. Y mira que una aflicción que uno siente es la de ser acusado del Espíritu Santo. ¡Puf! Eso es muy fuerte. El ser acusado del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que en el momento que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, su corazón recibió un nuevo huésped? Un nuevo huésped viene a tu corazón y ese huésped se llama el Espíritu Santo, parte de la Trinidad, Padre,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el templo del corazón de cada cristiano que ha nacido de nuevo, vive nada más y nada menos que el Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Además, sepamos, hermanos, que el Espíritu Santo ha venido a habitar con nosotros para siempre y nunca nos dejará. El Espíritu Santo es eso que te lleva, que tú sientes que solamente el que ha recibido Cristo entiende. Que el Espíritu Santo es una obra, un compañero magnífico de viaje. Mira la importancia que le da Jesucristo, que Jesucristo al partir, como los discípulos se habían acostumbrado a estar con él, les dice: yo te dejo un gran compañero, y ese es el Espíritu Santo. Nosotros, ante una acusación de un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, podemos tratar de defendernos, o inclusive hacer lo posible por no quitarnos la razón. Pero cuando el Espíritu Santo te acusa, eso ya es diferente. El Espíritu Santo te está diciendo que tú no puedes vivir sin Dios. Te está diciendo lo que estás haciendo mal. Como dijo Julio César en un mensaje la vez pasada, cuando tú estás a punto de hacer algo que sabes que está mal, el Espíritu Santo te acusa y te dice: eso no. Pero es más que solo eso. Significa que Dios te convencerá de tener una naturaleza de pecado, que tu naturaleza misma está muerta en pecado y que eres por naturaleza hijo de ira, como dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero, mis queridos hermanos y amigos, ese mismo Pablo que exhorta a los discípulos de la necesidad de tener tribulaciones, el que nos exhorta a superar tribulaciones y acostumbrarnos a vivir con ellas, el que fue apedreado, flagelado, que fue encarcelado, ese mismo Pablo hace un análisis de su vida, ¿no? Y a mí me gusta este análisis porque en las Escrituras nosotros no predicamos aquí: mira lo que pasó con Pablo, no, mira lo que ocurrió con Pablo. Nosotros tenemos que trazar un paralelismo con nuestras vidas, ¿no? Con nuestras vidas. Porque la palabra, por eso se dice que es viva y válida para hoy. Pablo tuvo que cambiar mucho, Era un líder de mucho prestigio, un hombre muy respetado. Y tuvo que dejar muchas cosas, ¿no? Y se hace un balance en una compañía, es ver cómo están los resultados, negativo, positivo. Pablo dice: ¿habrá valido la pena? ¿Valdrá toda la pena por seguir a Cristo todo lo que estoy pasando? Y mira lo que le dice a los filipenses. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice: por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo ese sacrificio que ha hecho Pablo, toda esa intención de querer hacer algo y no lo hizo, eso lo considera como basura por ganar a Cristo Jesús y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Parece emocionado Pablo, dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte,
si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Mira estos dos magníficos versículos que siguen. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, no, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Decía en el estudio bíblico de la semana pasada, ¿no? Dice, prosigo a la meta. No dice Pablo, sigo, prosigo. O sea que sus caídas no le quitaron la vista de Dios. Por eso no dice empiezo de nuevo, sino que dice prosigo. Y cuando mira las tribulaciones, cuando el ejemplo de la barca en el lago que se hundía, dice, es preferible 1000 veces en la vida estar en la tormenta con Cristo que estar fuera de la tormenta sin Él. Eso es una gran realidad. Cuando nosotros leemos lo que Pablo dice también en Corintios, capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son las eternas. Como en la barca que parecía que Jesús dormía, eso es simplemente un parecer. Pero mi querido hermano y amigo, sepa que Dios no duerme. Parece que durmiera. Pero si tú has puesto tu vida al lado de Dios, si tú has puesto tus súplicas, tus sufrimientos, tus alegrías al lado de Dios, aunque no lo parezca, Él está, como se dice, por detrás del escenario, maquinando estrategias para tu bien. Que no te quepa la más mínima duda, porque Cristo es así. Cristo trabaja y funciona de una manera que nosotros no podemos comprender. Muchas veces con nuestra limitado conocimiento de nuestra mente, queremos conocer la mente de Dios, pero la mente de Dios es diferente. La mente de Dios es diferente a la nuestra totalmente. Por eso es que nosotros, para tener éxito en la vida cristiana, tenemos que no tratar tanto de entender la mente de Dios, porque no la vamos a poder entender. Simplemente tener confianza y fe de que lo que le pidamos, Él se va a encargar. Amén. Y Él responde a su manera y en su tiempo. Y los tiempos de Dios y las maneras de Dios son mucho mejor que las nuestras. Esa es la grandeza de tener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros aquí presente no tiene algo que pedirle a Dios? Algo que cambie. Señor mío, te suplico, cámbialo. Cámbialo, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Dios te escucha. Dios sabe. Y de repente, así. Y Dios, la mente de Dios, nadie la puede explicar.
ni la ciencia. La ciencia niega a Dios. Bueno, en algunos casos, no siempre. Mira que cuando Dios creó a Adán, digamos que lo creó un hombre de 30 años, 33 años, de la nada, una fracción de segundo. Dios lo creó en esa fracción de segundo. Pero la ciencia le hace un análisis a ese hombre, le hace un análisis biológico, el desgaste de sus células y de todo, y la ciencia dice, este hombre tiene 30 años. ¿Tiene razón la ciencia? Tiene razón la ciencia que tiene 30 años. ¿Tiene razón Dios? Tiene razón Dios, que es una fracción de segundo. Porque la mente de Dios es diferente a la mente del ser humano. La mente de Dios, y por eso es difícil a veces rendirnos a esa mente de Dios, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros aquí presentes, independientemente de nuestra edad, sexo, condiciones, Dios lo que quiere es lo mejor para ti y para mí. Amén. Pero lo que nunca va a hacer Dios es arrastrarte y obligarte a que tú le aceptes. Dios lo que quiere es que tú le abras tu corazón y te desafía. Hay versículos que te desafían. Ven a mí, pues ve. Prueba como Él dice y verás. Qué grande es saber que personas como el apóstol Pablo no se rindieron a la presión de nadie. Estos defendiendo a Cristo se rinden. No se rinde Pablo. No se rinde para nada. Ni nuestro Señor Jesucristo se rindió. Hoy en día vemos acontecimientos que ocurren en el mundo, salen en la tele y todo, que de repente una persona opina de una manera y de repente otra. Cambia de opinión. Defienden algo y de ahí lo defienden. ¿Por qué? Por la presión. Por la presión. Y nosotros los cristianos no estamos ajenos a eso. La persona nos ve como minorías, porque no están acostumbrados. Cuando recién empezó la iglesia, solamente había una iglesia. Como dice Pablo, antes de que hubieran divisiones, nada, estaban los apóstoles, los discípulos unánimes. Y ellos pasaron muchísimas tribulaciones. Se cuenta, se cree que hay un libro que dice que Pedro murió también crucificado. Ese mismo Pedro que le dijo a Jesucristo, Señor, yo nunca te negaré, falló. La Escritura dice que Cristo miró a Pedro. ¿Cómo sería esa mirada de Pedro, de Jesucristo, no? Lo miró, pero también se entiende que cuando hay culpabilidad, fue acusado. Y a Pedro dicen que lo crucificaron, pero que él dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Y dice que lo crucificaron, pero con la cabeza abajo. Así que, mis queridos hermanos, he tomado un tema hoy de un hombre favorito mío después de Jesucristo, el apóstol Pablo. Cómo lo apedrean, cómo lo dan por muerto, y él se levanta y lo primero que hace es animar a los discípulos y seguir en la carrera que estaba. ¿Cómo les dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones? Y luego les explica por qué la tribulación. Muchas veces, si nosotros nos centramos en solamente predicar de tribulaciones, hombre, puede dar un poquito de miedo, ¿no? Pero hay veces que cuando el Señor responde a nuestras oraciones y pensamos que ya Dios se ha olvidado, de repente Dios responde y dice, Dios mío, no pensé que tú pudieras responder así. Por eso me queda simplemente animarles, mis queridos hermanos,
a tener presente que nuestro Señor Jesucristo, aunque parezca que duerma, nunca duerme. Aunque parezca que no escucha, siempre escucha. Siempre. Que no nos quepa la más mínima duda. Y recuerda que es mejor estar en la tormenta con Cristo que estar fuera de la tormenta sin Él. Que Dios os bendiga. Amén.